Antes de empezar el video quiero decirte que con el problema este de TeamLauncher pues estaré regalando 5 cuentas premium en mi Instagram. O sea, las personas que me sigan en Instagram a partir de que subo este video en las próximas 2 semanas van a poder participar por 5 cuentas premium. Me voy a dejar todo el Social Blade, os digo todo el partner de YouTube, pero los voy a ayudar a ustedes que tengan su Minecraft Premium. ¡Qué agradable sujeto! Esto no es todo. Desde que subí el último video solo están participando 12 personas. Entonces lo extendí un mes más para que más personas puedan participar. Así que por favor suscríbete, la de like y vete a seguirme en Instagram. ¿Qué les cuento y qué les digo? Justamente después de que hice el video el 14 de diciembre, pues nuestro compañero TeamLauncher, nuestro launcher favorito, Ya no, hijo. No te creo. pues sacó un comunicado en Facebook, también hizo un artículo aquí y vamos a estar hablando de eso, de verdad. Justamente el día que yo subí este video hablando de todas las declaraciones que hicieron ustedes sobre lo que les había hecho el TeamLauncher a ustedes, lo que sospechaba que pasaba, si confían en TeamLauncher, si no, o sea, todas sus opiniones. O sea, vayan a ver todo este video que lo voy a dejar aquí en el guión porque está muy completo, en donde podemos tener un contexto completo de la situación. O sea, esta gente recién yo subí el video como que vamos a contestar, vamos a ver qué hacemos para ver, y de verdad que hay mucha carne de donde agarrar porque principalmente llaman a todos los youtubers bloggers. Lo que dicen es una barbaridad de locura y vamos a ver todo eso. Primero y principal, pues bueno, si me pueden seguir en mi página de Facebook, pues está perfectamente perfecto. Entonces, pues bueno, aquí lanzó principalmente 2 artículos después de tener varios meses muerto la página de Facebook de TeamLauncher. O sea, la había abandonado hasta Dios lo abandonó. Pero bueno, sacaron este artículo que les voy a ser sincero, o sea, no es que hayan comentarios malos en el artículo que sacó TeamLauncher. En realidad hay comentarios tanto positivos como negativos, pero la gente, la verdad, o sea, le dice: TeamLauncher, por favor, me estás diciendo unas cosas tan absurdas de las que vamos a hablar aquí. Aquí se pronuncia diciendo, de verdad, o sea, TeamLauncher es súper pesado con esto, con lo del virus total, que esto ya lo vamos a explicar más adelante. Después hizo lo que sería otra publicación hablando de lo siguiente: algunos medios de comunicación publican información sobre virus y tal referente a Avast. Entonces, pues bueno, ellos resumidamente pues se comunicaron con Avast. Vaya a saber Dios si lo que sería este soporte de Avast es ilegal. Pero miren esto de aquí, o sea, sobre el archivo, este es el mismo archivo que analiza lo que sería el virus total. Miren, o sea, grábense esto porque esto va a ser muy importante hacia adelante. Y le dice lo siguiente, o sea, gracias por lo que sería tu respuesta. Nosotros le hemos preguntado a un equipo de especialistas y analistas de software basado en lo que está pasando, pues, y la detección ha sido, o sea, el aviso ha sido removido. Este archivo ha sido marcado como limpio y en nuestra base de datos. Este cambio se aplicará en las próximas 24 horas. Ok, hay mucha chicha en esta imagen porque les explico. Virus total es donde tú puedes por lo menos subir cualquier archivo y te lo pasa por 70 escáneres de virus. Pero ¿qué pasa? Nosotros pues estamos claros y no hay ningún problema que lo que sería el instalador de TeamLauncher está libre de virus. Claro que sí, o sea, el instalador está bueno. Claro que sí, y o sea, y estos son pesados con esto que cada ratico lo dicen. Hasta lo mismo que analizó Avast fue el lanzador. O sea, no hay un problema de lanzador. Lo repito, el problema está desde el TeamLauncher descarga una versión de dudosa procedencia de Forge, de Fabric, del Java, descarga de fuentes internas, lo que sería archivos que no sabemos de verdad, o sea, como lo vuelvo a repetir, de dónde carajo salieron, y también espía lo que sería la información de nuestro navegador. Para resumirles todo eso, bueno, resumirles no, si a las personas que a ustedes les gustan los videos largos, pues les recomiendo este canal que se llama Miguel Gamer, que él hace 2 videos larguísimos, que se contacta con lo que sería un equipo de 5 expertos y les explico. Avast y el virus total analizaron lo mismo, como pueden ver, el launcher.exe, el archivo, como pueden ver aquí. Y pues bueno, este es el artículo que obviamente lo puse en español. Vamos a estar hablando de punto por punto, ya hablamos de lo que sería el virus total porque hay que entender esto para empezar. De verdad, o sea, son muy pesados con esto, muy pesados. Ok, después de que hablan con este tema del virus total, aquí lanzan pues varias preguntas que vamos a responderle a todo esto. Vi algunas partes del código de su lanzador y tiene funciones sospechosas. ¿Qué puedes decir al respecto? De manera resumida, aquí dicen que nuestro lanzador se desarrolló hace mucho tiempo, tiene millones de líneas de código que nadie estudiaría. Tócate los pies, o sea que a nadie le va a estudiar. De todas formas, no, o sea, hay mucha gente que lo estudió, que de verdad son programadores y saben de esto, y pues hay muchas cosas turbias. Y una pequeña parte del código se le puede dar cualquier significado, ya sea positivo o negativo. Después de todo, la mayoría de personas
personas no son programadores, o sea, nos llamamos brutos. Por lo tanto, pueden tocar cualquier línea y llamarla maliciosa. O sea, nos están tratando como ignorantes prácticamente. A mí lo que de verdad, o sea, cuando pasa algo turbio en una empresa o un negocio, no sé, que hablen de manera arrogante, es como que prende una alarma, ¿no? Una bandera roja. Ok, y aquí explican lo que serían algunos archivos no se descargan del sitio web oficial, sino de su servidor, por ejemplo, Java o Forge y lo que sería también Fabric. Y como explican estos señoritos lo siguiente: recientemente el juego usa diferentes versiones de Java 8, 16, 17. Dependiendo de la versión del juego, descargamos esta versión de Java que no necesitan instalarse para que el usuario pueda instalar el juego a través del lanzador de un clic. Esto lo hace el lanzador oficial por una sencilla razón: el sitio web de Java no tiene enlace de descarga directa sin necesidad de instalación. Ok, esto para mí me parece algo sin mucho sentido. ¿Por qué, Panda? O sea, prácticamente nos está diciendo que ok, yo descargo mi Java, mi Forge, es para ayudarte a ti que con un solo clic ya los tengas instalados, en vez de ir a las fuentes oficiales a obtener el Java, el Fabric, el Forge. No sé, o sea, es como que te queremos ayudar para que tengas más rápido Java, Forge, o sea, pero ¿por qué no te haces esa pregunta, esa siguiente pregunta? ¿Qué prefiere la gente? O sea, ¿prefiere esperar o hacerlos por ellos mismos, descargar lo que sería su Forge, Java, como lo llevamos haciendo toda la vida desde las fuentes oficiales, o que tú pues lo descargues de un sitio de tercero que no sabemos ni qué tiene? Ese es el problema. Creen que nos está haciendo un gran favor, pero a la mayoría de gente no le interesa y no le importa. Todo lo que llevamos años jugando Minecraft, pues estamos acostumbrados a descargar nuestro Java, nuestro Forge, nuestro Fabric, o sea, y sabemos cómo funciona todo este mundo. No necesitamos que un launcher por lo menos venga y con esta herramienta pues lo consiga rápido, pero de una fuente externa. O sea, a nadie le interesa eso. Si por lo menos nos mandas a los links oficiales o por lo menos tratas de conseguirlo de la manera oficial así tarde más, pues sería hasta mejor. No sé, es mi opinión. De todas formas, ustedes díganme aquí qué prefieren, que de verdad, o sea tener el Java más rápido, tener el Forge más rápido, el Fabric más rápido, pero no saben de dónde viene, o ustedes mismos instalarlo. Coméntenme qué les parece. Ok, aquí prácticamente nos quieren ver la cara de que, no sé, o sea, esto lo está leyendo un niño de preescolar o no sé, porque nos dice: no nos dedicamos a piratear el juego ni nada por el estilo. El juego se ejecuta sin problemas desde Java si modifica los archivos de Minecraft. No, o sea, Notch, el creador del juego, apoyó la distribución simple de juego cuando era imposible comprarlo. Pero aquí hay varios factores, ya que Notch, obviamente el creador de Minecraft, pues él apoyaba que las personas puedan descargar el Minecraft de otras maneras. Esta gente de aquí obviamente está pirateando Minecraft, claro que sí, y lo está utilizando como negocio, o sea, se está lucrando, algo que Notch, porque ellos lo están citando, nunca apoyó y nunca lo dijo. Y de paso, Notch ahorita no es de verdad, o sea, el dueño de Minecraft. El Minecraft le pertenece a Microsoft, y Microsoft ni de culo. ¿Lenguaje? Entonces piensan que uno de verdad nació ayer. Ustedes le cobran mensualidades a las personas para poder colocar skin, o sea, ese es su negocio obviamente, pero a través de lo que sería el Minecraft pirata, y claro que lo están pirateando, por favor. O sea, es como si yo fuera dueño de un parque de atracciones, ¿no? Que la entrada al parque es gratis, pero cobro para que las personas se puedan montar en algunas funciones y bromas. O sea, no, yo no promuevo lo que serían los parques de diversiones, pero en cambio te cobro por tener unas cuantas cositas. O sea, es demasiado raro este ejemplo, me lo acabo de sacar yo en 3 segundos. Pero ustedes me están entendiendo. Aquí el cuarto punto que nos explican es, o sea, llaman a todos los youtubers, a todas las personas que pues nos dimos la movida o iniciamos lo que sería este tema de investigación, nos llama blogger. O sea, no nos llaman ni youtubers, según ellos bloggers. O sea, que yo sepa, blogger es la persona que tipo Luisito Comunica, tiene una cámara, ¿qué tal? Haciendo un blog. Pero bueno, no sé, quizás para los rusos o no sé, los de T-Launcher, este término es el correcto. Aquí nos dicen que los bloggers normalmente no hacen nada gratis. Sus objetivos es obtener vistas para recibir dinero de los anuncios de YouTube o ganar una tarifa desde los patrocinadores, de verdad. O sea, tócate los pies, una tarifa de los patrocinadores. Estos patrocinadores quienes establecen el tema de los videos, incluso tratando de promocionar su producto y calumniar a la competencia. Mi mascota y yo, mi perro, porque aquí tengo mi perro al lado, nos estamos viendo las caras y estamos diciendo como que what the fuck. What the fuck. O sea, si alguien me está pagando por hacer este video, o sea, yo no he visto el dinero ni nada, pero obviamente no hay patrocinadores. Y claro, o sea, de decirle que los youtubers no quieren tener vistas o no ganar dinero, es como que coño, tú tienes una panadería y no quieres vender pan y no quieres ganar dinero con ellos. O sea, es como que estúpido. Obviamente, si tú estás haciendo videos en YouTube y por lo menos tienes la monetización activa, claro que quieres tener vistas y ganar dinero. O sea, es algo totalmente
totalmente normal y lógico, así como funciona este mundo. Y lo de los patrocinadores, yo la verdad que lo pongo demasiado en duda, porque la mayoría de nuestros casos aquí, porque por lo menos lo que yo he llegado a ver, he visto, no hay patrocinadores de por medio, no hay un launcher que haya puesto pasta para que nos caguemos toditos a T-Launcher, aunque sí, o sea, vamos a hacerte claro que le beneficia a los otros launchers pirata todo lo que le está pasando, pero no he visto que se han pronunciado al respecto, o por lo menos mucha publicidad. Sin embargo, obviamente uno que otro youtuber de repente quizás esté aceptando dinero promocionando un launcher en lo que sería en un video hundiendo T-Launcher. Y esta es la gota que derramó el vaso de todo lo que ha visto. O sea, mira, esto significa que los bloggers, o sea, los youtubers, saben la verdad, y una gran cantidad de nuestros usuarios y 70 programas de antivirus simplemente están equivocados. O sea, es que esto siguen y siguen ladillando con esto. O sea, y siguen y dale y dale y dale. El problema no es tu lanzador. O sea, el problema no es que lo pases por 10.000 millones de antivirus. El problema es que tú descargas Forge, Java, Fabric de fuentes externas, y de paso lo que sería espías información de los navegadores. Ese es el problema, que tú lo haces después del Excel. O sea, una vez que hay descarga lo que sería mucha información de terceros. Y aquí nos dicen, pues bueno, la conclusión es obvia: creen fuentes serias y no en blogueros que se acaban de empezar a contar algo en YouTube. O sea, siento que ellos no están entendiendo, o por lo menos no sé por qué hacen tantas énfasis en esta parte. Bueno, en realidad sí lo sé, y es que es el único punto que tienen para defenderse. Digo que es el único punto que medio se pueden defender. Y bueno, después nos dicen que todo esto nos hace reír. Estos blogueros se creen incluso más inteligentes que los programas de antivirus que existen desde hace 30 años. La conclusión es obvia: cree en fuentes serias y no en blogueros que acaban de empezar a contar algo en YouTube. Vamos a serles sinceros, obviamente en esta vida no hay que creerse todo de un solo coñazo. Puede ser que incluso hoy en día T-Launcher, a pesar de que ve lo que sería información en nuestro navegador y descarga de manera random lo que sería archivos de terceros, puede ser que en realidad no tenga una mala intención. O sea, en esta vida pueden pasar muchas cosas, no hay que aprenderse no hay que uno captar lo primero que ve, pero es obvio que aquí nos están tomando el pelo, nos están llamando brutos. Bueno, por lo menos le cambiaron el tema de lo que sería YouTube, y están hablando con mucha soberbia, digámoslo así, con mucho egocentrismo. Y de verdad que los argumentos que se apoyan esta gente, o sea, es lo mismo, y de paso ya todo el mundo lo está respondiendo. O sea, es como extraño, ¿no? Bueno, aquí hablan de una manera que no voy a hacer muchas énfasis, que es sobre obviamente el tema de la xenofobia, el racismo, país equivocado. De verdad, o sea, quizás hay un estereotipo de hoy en día de que los rusos son, o sea, todos hackers y tal, y la vaina. Pero es que, conchale, están muy agresivos esta gente, de verdad, está muy agresivo. Y pues bueno, si lo quieren leer, lo que acaban de decir aquí. De todas formas, este artículo lo voy a dejar hasta en la descripción, ya que me acordé. Ok, T-Launcher. Y ok, aquí los comentarios, si te pones aquí, de verdad, e incluso en español, no sé si es porque yo, no, si verá que lo tengo traducido, ¿sabes? Quité la traducción, igualito todos los comentarios son en español, lo que he visto por aquí, y de verdad, los mandan a la verga todos, de verdad. La pura grosería. Bueno, aquí está uno en inglés, para pura grosería. Aquí hay medio español ruso. Aquí obviamente no he visto ni un solo comentario que lo está apoyando. O sea, porque en Facebook, si nos vamos, sí podemos ver comentarios buenos, para serles sincero. Es que es raro, por lo menos. Si nos vamos a Facebook, acabo de ver este mensaje de Michele Antonello, creo que es un hombre, no sé. Dice: Karma, tu programa tal vez no sea un virus, pero actúa como uno. Esto es clave, de verdad. O sea, actúa como uno, porque hace muchas cosas sospechosas, o que hace lo que sería un virus de este tipo. Aquí dice uno: ¿cuánto le pagaron a Abbas? Aquí dice uno: tonterías. Y aquí seguimos con lo mismo, de verdad, o sea, y dele con las empresas de lanzador, o sea. Pero bueno, ¿qué opinan de esta manera agresiva, egocéntrica de responder? O no sé, como ustedes lo quieran ver. Opinen todos en los comentarios para ver qué les parece que ha dicho T-Launcher hasta ahora. Coméntenlo aquí, que se forme un debate sano, divertido, que obviamente todos nos podemos tratar por igual, por favor. Y pues bueno, espero que estén pasando de verdad un feliz día, una feliz Navidad, que no esperaba subir otro video antes del 24 de lo que sería diciembre, pero bueno, T-Launcher respondió, aunque yo estoy llegando un poquito tarde, pero quiero darle lo que sería caña a esto, y que se forme un debate, de verdad, está muy bien. Pídeme que te mande saludos para el próximo video de Minecraft, y pues bueno, gracias.